Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe, donde nos habla de toda aquella gente que le creyó a Dios, todos estos personajes que hoy en día están en la Biblia porque le creyeron a Dios, tales como Noé, como Enoc, como Abel, que ofrendó por fe, como Moisés, como el pueblo de Israel, como David, Jefté, Gedeón, Débora, Rahab y cuántas mujeres y hombres que la Biblia nos habla. Pero sin duda la Biblia destaca a uno como el padre de la fe, Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana queremos hablar acerca de la vida de Abraham. Queremos hablar acerca de la fe, pero no una fe pasiva, no una fe muerta ni desactivada, sino una fe activa, una fe en obras, una fe en acción, en movimiento, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. En esta hermosa mañana, Dios les bendiga a todos los que están ya conectándose. Bendiciones, bienvenidos en esta mañana a este su programa Un Café con Dios. Estamos agradecidos con Dios, estamos contentos porque Dios es bueno y fiel y nos permite comenzar una semana más, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y nos permite poder estar aquí nuevamente, y todo es por su gracia y por su misericordia. Ningún mérito humano, ninguna facultad humana se involucra en el amor y la gracia de Dios. Todo Dios lo hace por su gracia y por su amor eterno con que nos ha amado. Como dijera el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo cual te extendí mi misericordia. Hermano, amigo que me escuchas, en esta hermosa mañana, el hecho de que estemos con vida en este cuerpo, respirando, no es otra cosa que una extensión de la misericordia de Dios. Para los que le conocemos y le amamos, para que sigamos confiando en Él, para que sigamos dando gloria y honra por su misericordia. Y a los que no le conocen, para que se arrepientan y entiendan que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que no lo merecemos, Él todavía sigue siendo bueno. En esta hermosa mañana vamos a leer la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y vamos a comenzar con la vida de Abraham, pero es imposible que la vida de Abraham la podamos narrar en un solo programa, así que vamos a hacer varios programas acerca de la vida de Abraham. Y en el primer capítulo de este programa, podríamos decirlo, vamos a hablar acerca del tema viviendo por fe, caminando por fe. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios así de la siguiente manera, hermano. Oiga lo que dice el Señor en su palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham y a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham, como decíamos, se conoce en la Biblia como el padre de la fe, como el padre de los que creen, porque Abraham dice que le creyó a Dios. ¿Sabe? Para decir que una persona tiene fe, no se puede usar no hay un verbo que pueda decir esta persona fe, el otro no. La palabra es creer. Creer. Para servir a Dios, para vivir una vida con Cristo en victoria y ver las promesas y las bendiciones de Dios,
mayor aún, para acercarse a Dios es necesario tener fe. Si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para acercarse usted a Dios, usted necesita tener fe. Es más, la Biblia va más allá y dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, la fe es fundamental en la vida del cristiano. La fe es fundamental en la vida del cristiano que ama y quiere agradar a Dios. Dice la palabra que Abraham era el primero de 3 hijos. Su padre se llamaba Taré. Tenía un hermano llamado Nacor y otro Harán. Harán era el padre de su sobrino llamado Lot. Pero dice que Harán murió en la tierra donde vivían, en Harán. Murió ahí y Lot quedó huérfano, quedando a cargo de su hermano el mayor llamado Abraham, el que todos conocemos. Su esposa llamada Sara, que Dios le pondría, o se llamaba Saraí, y Dios le cambió el nombre a Sara. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios que cambia los nombres, es un Dios que cambia la historia del ser humano. Así como cambió los nombres de Abraham, de Abraham a Sara, de Saraí a Sara. Así es un Dios que cambia los nombres, y no solo los nombres, porque cuando cambia el nombre de una persona, le cambia su historia, su identidad, le cambia todo. Así como se lo cambió a Jacob, se lo cambió, bendito sea el nombre del Señor, a muchas personas en la Biblia le cambió el nombre. Bendito sea el Señor. A Josué, llamado Oseas, le puso Josué. Porque Dios es un Dios que cambia historias, que cambia vidas. Un Dios que no le importa el trasfondo de las personas. Si la persona tiene fe y le cree a Dios, Dios es capaz de cambiar la historia de cualquier ser humano. Abraham no fue la diferencia. Abraham venía de una tierra pagana, de una tierra idólatra, de una tierra donde se adoraban a falsos dioses, a ídolos. Y por eso Dios lo saca de ahí. Lo saca de ahí para empezar él a hacer algo en la vida de Abraham. Porque cuando Dios tiene un propósito, mi amado hermano y mi amada hermana, con cada uno de nosotros, con una persona, Dios la saca del mundo, la saca de su vida cotidiana, de su vida normal y natural que vive. Porque para vivir por fe es necesario vivir una vida sobrenatural, una vida más allá de las cosas comunes y naturales y ordinarias, y empezar a vivir una vida extraordinaria, una vida sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios le dijo: sal y en el camino yo te mostraré la tierra para donde vas a ir. Abraham tenía que tomar una decisión: o mantenerse en el lugar donde estaba, donde había vivido, donde había crecido, donde había hecho su ganado, dinero, donde se había hecho fuerte financieramente hablando. En aquel tiempo tener ganado era tener dinero, tener bienes, como ahora tener dinero. Tenía siervos, siervas. Recuerde que en ese tiempo era normal que la gente poderosa, rica, tuviera siervos, que lo que después se le llamó esclavos, pero era normal en ese tiempo. Dice la palabra de Dios que salió Abraham. Abraham tomó la decisión de creerle a Dios. Ahora bien, es bueno observar algo en ese relato, que dice que Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Quiere decir, amados hermanos, que Dios le dijo a Abraham varias veces. Varias veces Dios le habló a Abraham y le dijo que se fuera, que saliera, que tomara la decisión de salir de su tierra para ir en pos del propósito de Dios. Y es que Abraham, como todos nosotros, somos seres humanos, y a veces nos cuesta a nosotros tomar una decisión de servirle a Dios, tomar una decisión de dejar todo para servirle a Dios. A veces estamos tan atados a los trabajos, estamos tan atados a nuestra vida cotidiana, que cuando Dios nos lanza un reto de fe, muchas veces titubeamos,
muchas veces la pensamos, muchas veces decimos, ¿pero qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Dios te está diciendo, emprende, que yo voy a estar contigo, que yo voy a bendecir lo que tú hagas. Y empezamos, el temor, la duda empieza a atacarnos, dardos de temor, de duda, de miedo. Y la voy a hacer. ¿Y si fracaso? ¿Y si no la hago? Bueno, Abraham también dudó. Abraham también lo pensó, al menos. No vamos a decir lo dudó porque no dice la Biblia, pero al menos lo pensó. Era un padre de familia. Era el encargado de su casa después de su padre. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. La promesa de Dios es: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y si tú haces eso, oiga bien, si tú haces eso, en otras palabras, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, hermano, para nosotros poder ser bendición, para poder nosotros ver el propósito de Dios en nuestra vida, para poder nosotros ensancharnos, para poder nosotros ver el propósito de Dios, primero tenemos que tomar la decisión de caminar por fe, de vivir por fe, porque dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Este caminar con Cristo no es otra cosa que un camino de fe, un camino donde nunca tienes nada seguro y a la vez todo lo tienes seguro. Porque lo que parece seguro para el hombre, de repente desaparece, de repente se va todo de las manos, como se va el agua entre las manos, el dinero, los bienes, lo que uno sentía que era seguro, una relación, incluso matrimonios, familias, todo se le puede ir al hombre de las manos en un momento. Y aquello que parece inseguro, que Dios lo llama a caminar, como llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Eso es lo más seguro que el hombre puede tener. Lo inseguro se vuelve seguro y lo que parecía seguro de repente desaparece. Y Abraham tomó la decisión de creerle a Dios. Porque cuando usted y yo le creemos a Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Y no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que otras personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros parientes, conocidos y mucha gente que ni siquiera nos conoce va a ser bendecido. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, una mujer al ministerio, le va a bendecir. Pero no solamente a ella y a su familia, a su casa, sino que será bendición para muchas personas que ni siquiera llegará a conocer. Tal vez. Creerle a Dios es la mejor decisión que un hombre puede tomar. Creerle a Dios es la mejor decisión que una mujer puede tomar. No es fácil creerle a Dios, porque el razonamiento humano, todas las cosas naturales se revuelven y como las cosas de Dios siempre van en contra de las naturales. Porque para caminar en fe hay que caminar en lo sobrenatural, en lo que no es común, en lo que no es ordinario. Y Abraham dice la palabra que le creyó a Dios, pero no le creyó acostado en su cama diciendo sí, Señor, amén, yo creo, sino que Abraham tomó la decisión, la determinación, y dice que tomó a su esposa, tomó a su sobrino, tomó sus bienes, sus siervos y salió. Salió. Eso es lo más difícil de la fe. Porque a veces Dios, o más bien siempre Dios nos va a desafiar. Porque creer no es fácil a veces. Creer es un desafío. Es fácil decir, yo creo en Dios con la nevera llena. Es fácil decir, yo creo en Dios con tus cuentas tranquilas, un buen ahorro en el banco, tu casa pagándose o pagada. Es fácil decir, yo creo en Dios, que todo vaya bien en tu matrimonio, en tu hogar, no hay problemas, no hay persecución, trabajo seguro o negocio seguro. Lo difícil es creerle a Dios cuando no hay nada de eso. Lo difícil es decirle, yo creo a Dios cuando todo desaparece de tus manos.
Cuando Dios te llama a tomar un reto de dejarlo todo por Él. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que no aborrece padre, madre, hermanos, familia, por mí, no es digno de mí. Entonces Dios nos desafía como desafió a Abraham. Y Abraham, hermano, tomó la decisión, creyó a la palabra de Dios, creyó que Dios era poderoso para bendecirlo. Y dice que salió con su esposa y con su sobrino. Después su sobrino se convertiría en un problema para Abraham, pero Abraham nos habla de un hombre que no deja a nadie en el camino. Lot era un huérfano, su padre había muerto y Abraham lo tomó y dijo, ¿sabes qué? Yo me lo llevo. Aunque después sea malagradecido o lo que sea, yo lo voy a cargar con él. Eso nos enseña, hermano, a nosotros ayudar a los que podamos, a tratar con buena actitud y buena manera y ayudar a todo aquel que podamos. No, pero después te salen desagradecidos, no son agradecidos y eso es lo que decimos normalmente. Pero la Biblia dice que demos pan al hambriento, que hagamos el bien sin importar quién sea, sin importar si agradece o no, porque lo hacemos para Dios. Y Abraham se llevó a Lot. Abraham dijo, no, yo no voy a dejar a mi sobrino, lo voy a llevar, no tiene amparo, voy a ser su padre, lo voy a ayudar. Y se lo llevó, de tal manera que Lot prosperó mientras estaba con Abraham. Lot fue bendecido porque estaba con el hombre de la bendición. Cuando uno se junta con gente que ama a Dios, con gente de fe, uno también será bendecido. Uno también, esa cobertura que está sobre la vida de las personas de Dios, de los hombres, de las mujeres de Dios, también caerá sobre ti. También caerá sobre tu casa, sobre tu familia. A veces se menosprecia a los hombres, a las mujeres de Dios, sin saber que muchas de las bendiciones que hoy en día están en tu vida ha sido por un hombre y una mujer de Dios que le creen a Dios y que son obedientes a Dios. ¿Sabe, hermano, lo que significa la palabra cobertura? En palabras sencillas significa un techo que se extiende. Cuando usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios y de los hombres de Dios que Dios ha puesto, hay un techo que se extiende donde quiera que nosotros vamos. Donde quiera que nosotros andamos, ese techo está, esa cobertura está sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos volvemos contra Dios, y nos volvemos desobedientes y rebeldes contra Dios y contra los hombres y mujeres de Dios, ese techo es quitado y queda el hombre descubierto, la mujer descubierta. Porque mucha gente, cuando Dios los empieza a levantar y a usar, piensan que pueden ser independientes sin solamente ellos, como llaneros solitarios, como dijera nuestro pastor. Y a veces no reconocen, no honran a los hombres de Dios. No honran a aquellos que han orado por ellos. No honran a aquellos que cuando estaban necesitados no los dejaron atrás. Que cuando necesitaron oraron por ellos. Que cuando necesitaron los visitaron. Que cuando tuvieron un hijo enfermo, un familiar, oraron por ellos, se desvelaron por ellos. Que cuando los vieron en necesidad, como Abraham a Lot, al perder su padre, él se hizo cargo de Lot. A gente se le olvida todo eso. Pero él nos enseña también el espíritu de padre de Abraham, de que era un hombre que no dejaba a nadie atrás. Nosotros no podemos mentalizarnos también como personas en aquellos que te traicionan, en lo que te meten el puñal por la espalda. No podemos dejar de hacer el bien por estas cosas. Nosotros tenemos que seguir haciendo el bien, como dice la palabra de Dios, porque de Dios recibiremos recompensa, dice, si no desmayamos. ¿Qué significa no desmayar? Es si no dejamos de hacer el bien. A su tiempo, a su debido tiempo, recibiremos recompensa. Abraham no le importó que Lot lo hubiera abandonado. Cuando Lot necesitó, Abraham estuvo por él.
Dice la palabra que cuando Abraham y Lot se separaron, vinieron unos reyes y secuestraron a Lot y a toda la gente de Sodoma, a muchas personas. Se llevaron a Lot y salió Abraham con todos sus siervos y los siervos, los hijos de sus siervos y todo, y fue a buscar a Lot y a rescatar a aquella gente, a rescatar a su sobrino, que un tiempo atrás se había apartado de él, que sus pastores habían creado rencilla, que habían tenido conflictos con aquel hombre que no los dejó atrás. Pero aún así Abraham fue a buscar a su sobrino. Fue a buscarlo cuando lo vio en necesidad. Eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios. Una persona en una ocasión, me acuerdo que ese varón siempre me buscaba problemas, estando en la iglesia, porque en la iglesia hay de todo, hermano. Estábamos recién llegados, jóvenes, 23, 22 años. Y este muchacho siempre me buscaba problemas. Llegó a empujarme y yo por dentro, pero me contenía, porque cuando amas a Dios, hermano, lo menos que quieres es ofender a Dios. Y Dios te da la fuerza, sobre todo, para no ir a cometer un error, tal vez grave de esa manera. Y siempre me estaba buscando pleito y problema. Era una persona demasiado odiosa. Y en una ocasión, yo no sé cómo, aquel muchacho que siempre me buscaba problemas, no sé cómo consiguió mi número de teléfono y me llamó y contesté. Yo no sabía el número. Y me dijo: oye, se me quedó el carro y quiero ir a la iglesia y no tengo quien me dé ray. ¿Me puede dar un ray? ¿Me puede dar un aventón? Y sin dudarlo, me acuerdo que fui a traerlo a su casa y lo traje a la iglesia. Pero ¿sabe qué sentí? Sentí paz, me sentí bien de no devolver a aquella persona mal por mal. Y que cuando hacemos el bien, hermano, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, sentimos satisfacción, sentimos paz en nuestro corazón. ¿Cuánta gente nos ha hecho daño? ¿Cuánta gente te ha hecho daño? Y tú caminas con odio, con rencor en tu corazón. Ese es el propósito de Satanás, que tu corazón se dañe, que estés amargado con odio y con rencor. Pero ¿por qué no tomar el ejemplo de Abraham y decir: ¿sabes qué? Aunque me dio la espalda, yo no le voy a pagar con la misma moneda. Yo voy a bendecir, como dice la palabra, a los que me maldicen. Voy a orar por ellos. No es fácil. Las cosas de Dios no son fáciles. Deberíamos de saberlo ya. Entonces, hermano, esta es una gran lección de vida. No solamente de fe, sino de carácter de un hombre. Porque hay que tener carácter para sonreírle, abrazarle y saludar a aquella persona que te ha hecho daño y que tal vez habla de ti o tiene envidia, que tú sabes que, hermano, que no te traga. Y saludarle con sinceridad, con amor. Aunque él tal vez hermano, te salude con hipocresía, o ella o él, no sé. Pero tú tener el carácter de saludarlo con amor y reprender todo pensamiento en tu mente, todo dardo que el diablo te pueda lanzar de aborrecer, de odiar. Y decir: ¿sabes qué? Dios te bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, para caminar por fe, para vivir por fe, también se requiere carácter. Porque para vivir por fe, hermano, se requiere que uno, hermano, deje todas esas cosas que no le agradan a Dios y esté dispuesto a hacer todo lo que sea necesario con la ayuda del Espíritu de Dios para agradar a Dios. Porque fe no es solamente creer, fe es agradar a Dios. Dice la palabra, como recitábamos el versículo de capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fe no solamente es creer por cosas, que Dios va a hacer esto y lo otro. No, fe también es agradar a Dios, agradar al Señor. Y es que a Dios le gusta que le creamos. ¿Sabe que hay cosas que a Dios le gusta que le creamos?
Le gusta que nosotros seamos gente de fe, gente que cuando Él dice una cosa no dudemos, sino que actuemos. Y como decíamos, la fe verdadera no es una fe muerta, no es una fe, hermano, estática, porque mucha gente tiene, como decía un pastor, la fe en silla de ruedas. Pero la fe tenemos que ponerla a andar, tenemos que ponerla a caminar. Como aquella mujer con el flujo de sangre. Tuvo fe que si tocaba el manto del Señor, ella sería sana. Pero no solamente tuvo la fe en su corazón, no solamente creyó en su corazón, sino que lo puso en acción. Empezó a caminar para tocar el manto. Y hoy nuestras iglesias están llenas de personas de fe que dicen: tengo fe, pero no actúan. Tengo fe que Dios me va a proveer un negocio, pero no emprenden. Tengo fe que Dios me va a dar un trabajo, pero no salen a buscarlo. Porque si tienes fe, tienes que salir a buscarlo. Y sabes, creer que Dios te lo va a dar. Hoy es lunes, hoy puedes hacerlo. Hoy es un buen día para poner a andar la fe. Tengo fe que mi familia se va a convertir a Cristo, pero no le hablan de Cristo. Entonces la fe no es muerta, la fe no es sin acción, la fe es accionar. Dios le dijo: sal, y él salió. Caminó Abraham, dice, y salió rumbo a Canaán, y a Canaán llegó. Cuando tú tienes fe, la fe te va a hacer accionar. Porque la fe, hermano, tiene una virtud muy maravillosa, y es que por la fe tú puedes ver las cosas hechas antes de que lo sean. En otras palabras, tú por la fe puedes ver por adelantado. Tú puedes ver tu casa antes de tenerla. Y no es malo, Dios quiere que seas próspero y bendecido. Tú por la fe puedes ver tu familia convertida antes de que lo estén. Por la fe tú puedes verte en un ministerio antes de tenerlo, de que Dios te ponga en él, porque el derecho del ministerio no son de los hombres. Los ministerios son de Dios. Solamente el hombre administra las cosas de Dios. Y un día tendrá que darle cuenta a Dios, toda persona que Dios le concede algo, porque sabes que dice que el administrador es necesario que sea hallado fiel. Y Dios pedirá cuenta por cada talento y cada cosa que le da a los hombres para que administren, como aquellos hombres que le dio 1 5, otro 2 talentos y al otro 1. A todos les pidió cuenta. Y que nosotros podamos ser como aquel de los 5 y el de los 2 que dieron buenas cuentas del talento que Dios les dio, que Él les encargó, del ministerio que les dio. Porque hay gente que piensa que el ministerio es para verse bonito, para traer ropa vistosa, para sobresalir. Y no, hermano, en los ministerios los dones no son para sobresalir. Los dones son para hacer la obra de Dios, para que Dios sobresalga y Dios sea glorificado en medio de su pueblo, para que la iglesia sea edificada, para que los perdidos sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Abraham salió y le creyó a Dios, y Dios le prometió bendecirlo, y Dios lo bendició. Porque este es un clásico. Este es un clásico de que antes de la bendición está la obediencia. Si usted no puede obedecer a Dios, usted no dice que usted no tiene fe. Porque si tenemos fe y no podemos obedecer a Dios, hay una contradicción. Hay este hombre, porque tuvo fe, porque creyó, obedeció y empezó a caminar en fe y empezó a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que a Dios, además de que le gusta que le creamos, hay algo que a Dios le gusta más? A Dios le gusta que le obedezcamos, porque dice: se agrada a Dios más de los sacrificios, como de que se le obedezca y se le preste atención. Saúl era de las personas que no le gustaba obedecer a Dios, que quería obedecer a medias a Dios, y por causa de su desobediencia fue desechado. Pero Abraham dice que es el padre de la fe porque le creyó a Dios, y el creerle a Dios lo llevó a obedecer. Oiga bien, si usted le cree a Dios, eso lo lleva a obedecer. Si usted es desobediente, porque usted es una persona que no tiene fe, un incrédulo. Pero si usted verdaderamente le cree a Dios, usted le va a obedecer a Dios. Caminando por fe, viviendo por fe,
Cuando se aprende a vivir por fe. Y es interesante porque a vivir y a caminar por fe se aprende. Es como el niño, a caminar aprende. No nace caminando, nace y se mueve apenas. Luego se empieza a mover, a gatear, como le llamamos, y luego a dar pasitos, hasta que aprende a caminar solo y puede caminar. Así es la fe. La fe empieza con pininos, empieza con pasitos. Cuando de repente estás caminando por fe. Cuando de repente te vuelves una mujer, un hombre de fe. Que no solamente eres bendecido tú, sino que eres bendición para otros. Porque cuando usted y yo le obedecemos y le creemos a Dios, podemos ser bendición para muchos más. Hay un dicho que dice que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si usted se arrima a una persona de fe, a una persona obediente a Dios, buena sombra le va a cobijar. Pero si usted se arrima a un envidioso, se arrima a un desobediente, a un rebelde, a un incrédulo, estará como aquel que se puso bajo de una zarza y fuego le cayó de arriba. Entonces, hermano, aprendamos a obedecer a Dios. No hay fe sin obediencia. Y no hay obediencia sin fe. Todo va entrelazado. En esta hermosa mañana, yo espero que esta palabra le haya bendecido, que este devocional le haya bendecido y que usted lo pueda compartir, hermano. Recuerde, si usted cree, usted actúa, usted obedece, usted camina, usted acciona. Porque la fe sin obras es muerta. 4 hombres tuvieron fe y tenían un amigo paralítico. Y por la fe de esos 4 lo cargaron, lo llevaron y la casa donde estaba Jesús estaba cerrada, ya estaba llena de gente. Y la fe de ellos los llevó a romper el techo y a ponerlo delante de Jesús. Se determinaron y accionaron sobre su fe. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Jesús sanó al enfermo y le dijo, viendo la fe de ellos, dice, le dijo al que estaba enfermo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Fue sanado el paralítico porque hubo fe. Pero hubo fe en aquellos 4 que le pusieron acción. Entonces, hermano, en esta mañana pongámosle acción. Yo no sé cuál es la situación de su vida, qué es lo que usted está pasando. Pero hoy hemos aprendido a través de la vida de Abraham que la fe no es muerta, que la fe hay que ponerle acción y que para agradar a Dios hay que tener fe. Para agradar a Dios hay que obedecerle. En esta mañana, como decía, Dios le bendiga, Dios le guarde. Le deseo que tenga un día bendecido, lleno de la gracia de Dios. Siento a Dios en esta mañana poderosamente. ¿Sabe? Como dice la palabra, que a veces Dios se mueve en un silbo apacible. Dios me lo bendiga, hermano. Y será hasta el día miércoles, si así Dios lo permite. Le amamos y le bendecimos. Suscríbase a nuestro canal. Síganos, si no nos sigue, en nuestra página Caleb Tabora Ministry. Y sigamos adelante. Pongámosle fe. Caminemos y vivamos por fe. Dios me lo bendiga y será hasta el miércoles. Bendiciones.